Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas en Cristo? Una vez más estamos comenzando con un video más, el cuarto. Y en este momento hablaremos sobre el periodo que duró el ministerio de Cristo. Antes que nada, los invito a hacer una oración para recibir, ¿no es cierto?, la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Padre, soberano Rey, le agradecemos, Señor, por permitirnos en esta hora escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que sean tus palabras las que pronuncie y que podamos, Señor, dilucidar cuánto fue el periodo que duró el ministerio de Cristo en la tierra. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu esté en la mente de cada una de las personas que van a ver y escuchar este video, y tú le des entendimiento y sabiduría para poder aprender verdades que tú tienes revelada en tu palabra. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre precioso de Cristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Hermanos y hermanas, durante por más de 1750 años aproximado que se enseña que el ministerio de Cristo duró 3 años y medio. 3 años y medio. Se han inventado una serie de mentiras para hacer creer que ese ministerio duró esos años. Esto es falso, por cierto que es falso, ya que de acuerdo a los evangelios nos daremos cuenta que el ministerio de Cristo duró un poco más de 1 año. Sí, tal como escuchas, un poco más de 1 año. Primero nos centraremos en los 3 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos, Lucas. En estos evangelios buscamos las Pascuas que asistió Yeshua después que fue bautizado, ¿no es cierto? Y solo mencionan una sola Pascua, cuando Cristo es crucificado. Mateos 26:2, en Marcos 14 del 12 al 25 y en Lucas 22 del 1 al 23. Y en el Evangelio de Lucas aparece otra Pascua. En Lucas 2, 41-42 se menciona una Pascua, pero esto está narrando cuando Yeshua solo tenía 12 años. Era joven, incluso asistió un sábado a la sinagoga, como era su costumbre, y los del Sanedrín, ¿no es cierto?, se admiraban con cómo él explicaba y cómo enseñaba las Escrituras. Fuera de estos textos no existen otras Pascuas narradas por estos evangelistas, no existe. Lo que es claro es que debemos descartar estos evangelios para indagar de dónde viene el año que duró el ministerio de Cristo en la tierra. Primeramente, diré que el ministerio de Yeshua comienza desde que fue bautizado por Juan el Bautista, su primo, hasta su muerte. Como dijimos que los 3 evangelios sinópticos solo se menciona solamente una sola Pascua, nos centraremos en analizar el último evangelio escrito por su discípulo Juan. Pero antes veremos qué hace Cristo una vez que fue bautizado por Juan el Bautista. El Evangelio de Mateo 4, 1 al 11 nos dice que una vez que fue bautizado fue llevado, ¿no es cierto?, al desierto, donde ayunó por 40 días y 40 noches, y tuvo hambre y fue tentado por Satán. Ya llevamos 40 días desde, ¿no es cierto?, desde su bautismo hasta esta instancia, hasta la tentación de los 40 días, 40 noches. ¿No es cierto? Y posteriormente es invitado a una boda, a la famosa boda en Caná, ¿no es cierto?, que transforma
hace el primer milagro transformando el agua en vino. Y otras actividades más, como por ejemplo la purificación del templo, que sumaría un total de 2 meses aproximado. Ahora viene la parte importante de todo esto. Participa de la fiesta de Pascua, la primera Pascua que celebra él una vez que es bautizado. Es la fiesta del Pesaj y se registra en Juan 2:23. Y el próximo Pesaj o Pascua es cuando es muerto en el madero. Esto significa 12 meses, por lo tanto tenemos 1 año y 2 meses aproximadamente. Pero tenemos un problema. Y ese problema es Juan 6:4, donde aparece una supuesta celebración de otro Pesaj, otra Pascua judía. Curioso, ¿no es cierto? Pero vamos a decir por qué aparece esa Pascua ahí, que no debiera haber aparecido. En el siglo IV, mis queridos hermanos y hermanas, un obispo de la corte de Constantino que estaba intentando descifrar el misterio de la profecía de las 70 semanas o hebdómadas de Daniel del capítulo 9 de su libro, una profecía que ni siquiera Isaac Newton fue capaz de resolver. Este personaje fue Eusebio de Cesarea. Él dijo que el ministerio de Yeshua fue de 3 años y medio, que es la mitad de una semana. Yo pregunto, ¿de dónde saca que 3 años y medio es la mitad de una semana? Es imposible. Eusebio estaba tratando de enseñar inútilmente que la profecía de los últimos 7 años se cumplieron para que Constantino, un ignorante bíblico y adorador pagano de la diosa Mitra, pudiera supuestamente reinar como vicario de Cristo desde su trono. Sin embargo, Eusebio se inventa una hipótesis que no solo es improbable, sino que destruye toda posibilidad de entender la narrativa del Evangelio. Ante esta farsa nos quedamos con contradicciones que sacuden la fe de 2 años enteros de completo silencio. Son insertados imaginariamente en los registros del Evangelio de Juan. En el siglo siguiente después de Eusebio, los escribas insertaron en el Evangelio de Juan, ¿no es cierto?, 10 palabras de textos posteriores del texto griego, intentando legitimar su única y exegética interpretación. Yo diría una eisegesis, un error monumental. Y las palabras que puso, las 10 palabras no son los 10 mandamientos que consideraba como las 10 palabras, se escribe lo siguiente: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Juan 6:4. Con estas 10 palabras agregaron una fiesta ficticia en el capítulo 6 de Juan, pero lo analizaremos posteriormente por qué es falso. Esta fiesta la hacen aparecer al final de la alimentación de los 5.000, al final del verano. Sin embargo, la Pascua es 6 meses más tarde. Si tal como usted escucha, es 6 meses más tarde, es decir, en primavera. El siguiente evento es el capítulo 7 de Juan. Es la fiesta de tabernáculo o Sukkot, donde Cristo asiste en forma secreta, y justamente como dijimos, 6 meses más viene la fiesta de Pascua o Pesaj, donde Yeshua, el Mesías, es colgado en el madero. Los otros evangelistas tienen la alimentación de los 5.000 al final del verano, y ellos van camino
a la fiesta de tabernáculo, en el mismo capítulo. Pregunto, ¿cómo es que ni Cristo, ni la población de Galilea, ni los fariseos están en Jerusalén para esa Pascua ficticia del capítulo 6 del Evangelio de Juan? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo es que ni Yeshua, Cristo, ni la población de Galilea, ni los fariseos están en Jerusalén para esa Pascua ficticia del capítulo 6 del Evangelio de Juan? Al añadir una Pascua en el momento de la alimentación de los 5.000, se introduce un año entero de completo silencio en el registro del Evangelio. Ni aún con ese agregado llegan a los 3 años y medio. Un invento satánico que no tiene sustento alguno. Todos los padres, escuchen bien lo que les voy a decir, todos los padres de la iglesia primitiva y los historiadores de los primeros 3 siglos dijeron claramente, ni nunca contradijeron que el ministerio de Cristo fue de alrededor de un año. Tal como usted escucha, fue de alrededor de un año. En el capítulo 10, Yeshua asiste a la fiesta de Hanukkah, o fiesta de la dedicación. Por lo tanto, quedan 4 meses para la fiesta de Pascua. Es decir, Cristo asistió a la fiesta más importante y relevante, agregando una más, que esta última. Podemos resumir en forma detallada el siguiente cronograma de la fiesta en que asistió el Mesías, empezando con su bautismo. 1. Cristo se bautiza comenzando su ministerio. 2. Después de 2 meses aproximados asiste a la Pascua judía de Juan 2:23. 3. Asiste a la fiesta, 3, asiste a la fiesta de la semana o Pentecostés, Juan 5:1. 4. Posteriormente asiste a la fiesta de tabernáculo o Sukkot, Juan 7:10. 5. En Juan 10:22 se nos dice que Yeshua asiste a la fiesta de dedicación o Hanukkah. Y 6, ¿no es cierto? Y termina con la última Pascua o Pesach, celebrándola con sus discípulos. En esa noche es apresado y lo crucifican en la mañana, muriendo a las 3 p.m. Hay tres días festivos que incluyen la obligación de subir a Jerusalén que nos menciona las Escrituras. ¿No es cierto? La Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Otros días festivos como el Año Nuevo, la expiación, Yom Kippur y la dedicación Hanukkah no incluyen la obligación. La obligación de asistir a estas fiestas se da en Deuteronomio 16, 16 y 17. Por lo tanto, en la Pascua de Juan 6:4 no existe gente que vaya, tal como dijimos, a Jerusalén, porque esa Pascua se tenían que celebrar en Jerusalén. Y en ese tiempo estaban en otra ciudad. Por lo tanto, un error garrafal nuevamente. Mis queridos hermanos y hermanas, creo que el Evangelio de Juan es el más exacto en las actividades de su maestro, ya que vivió a su lado un poco más de un año, lo que hace que la mentira grande de Eusebio de Cesarea sea una estupidez sin nombre. Entiendo que Cristo asistió a las fiestas más importantes y relevantes. Podemos decir entonces que Juan es el más claro en mencionar en una secuencia cronológica, lógica y exacta, enseñándonos que su ministerio duró no más de un año y 2 meses aproximadamente.
Pero tenemos otro dato en las Escrituras que no es menor, y este se encuentra en Lucas 4, 16 al 21. Y si ustedes me permiten, lo vamos a leer, ¿no es cierto? Que dice lo siguiente la palabra del Señor. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y escuchen ahora el versículo 19. A predicar el año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. Claro y preciso. Estaba profetizado que él iba, ¿no es cierto?, a predicar durante un año. Eso fue lo que hizo. Un año, 2 meses, o sea, 14 meses en total. Esto está registrado en Isaías 61, 1 y 2, para que ustedes lo lean. Este texto del verso 19 nos dice claramente: para predicar el año aceptable del Señor, o agradable. La palabra griega que se usa es keruso, que significa predicar, pregonar, publicar, divulgar. Y también usa la palabra dektos, griega, que significa aprobado, agradable o acepto. Conclusión, mis queridos hermanos y hermanas. Está más que claro que el ministerio de Cristo no duró más de un año, 2 meses. El texto es claro y no se necesita ser teólogo para poder entender que el ministerio de Yeshua el Mesías no iba a ser más de un año y algunos meses. También analizamos la línea profética que nos dejara el Evangelio de Juan, su discípulo amado, y también no nos da un periodo tan largo con el invento de Eusebio de Cesarea. Mis queridos hermanos, el 99% de las iglesias que se dicen cristianas en la actualidad enseñan este mismo desacierto de Eusebio. A todo el mundo se le pregunta cuántos años duró el ministerio de Yeshua y todos dicen 3 años y medio. Yo en años atrás también decía lo mismo. Mis queridos hermanos y hermanas, no se han dado tiempo en investigar. Y si uno levanta la voz, lo tratan de ignorante. Y eso me ha pasado muchas veces en mi página de Facebook. Cuando, por ejemplo, explico por qué no se celebra la Navidad el 25 y me dicen que soy ignorante. Pero ¿saben una cosa? Nunca han dado una razón bíblica, un texto bíblico que puedan ellos refutar con un texto bíblico. Si no, lo tratan de ignorante. Lo mismo pasa con este tema, el periodo de los años del ministerio de Cristo. De hecho, hay iglesias que enseñan las 70 semanas de Daniel 9 y la última semana dicen que hay 7 años y que la mitad de la última semana muere el Mesías, falso. Y antes que muera el Mesías, dice esos 3 años y medio son el periodo que predicó Cristo. Falso, porque ya nos dimos cuenta que Cristo no duró más de un año, 2 meses su ministerio. Estás en condiciones entonces de cambiar lo que te enseñaron erróneamente. Voy a seguir insistiendo en estos videos que estoy filmando. Estoy empezando a levantar, mis queridos hermanos, a llevarlos a la verdad del Evangelio, a no mentir, porque tal como dijimos en el video pasado, si bien es cierto,
estos temas no son salvíficos, pero es una mentira. Y mentira es pecado. ¿Vas a seguir entonces pecando con una mentira? Yo creo que no, ¿no es cierto? Pues bien, te invito entonces que hagas un cambio, que el Señor te dé sabiduría. Pide el Espíritu Santo para que te logre dar sabiduría y entender estas verdades que han sido negadas por 1700 y tantos años. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando las mentiras? Mis queridos hermanos, los invito a que cambien, ¿no es cierto?, de posición en relación a este tema. E iremos enseñando otros temas más, como la falsa Navidad que se nos aproxima. Cristo nació un 25 de diciembre. Están celebrando, ¿no es cierto?, la Navidad del Dios Sol, paganismo y otros temas más. La Trinidad, la mal llamada falsa Trinidad es una falsedad. Es muy delicado ese tema, etc. Hay tantos temas para poder tratar y esa es nuestra misión, de poder llevarlos a la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Oremos, mis queridos hermanos. Bendito Padre, soberano Rey, le agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de conocer tu palabra y las verdades que encierran en ella. Te ruego, Señor, que las personas que están vieron y escucharon este video, tú les des sabiduría y puedan cambiar esta posición, Señor, para que enseñen verdades y no mentiras. Gracias por todo, Padre amado, te lo pedimos y te lo agradecemos en el sagrado nombre de tu Hijo unigénito, Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Mis queridos hermanos y hermanas, nos vemos la próxima semana en un próximo tema. Que el Señor te bendiga. Shalom.